vamos a seguir adelante. Ahí al otro lado tengo a María Nélida Rancel. Ella pertenece a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que ahora nos comentará la historia, porque les tengo que comentar que a pesar de que está en La Laguna, que hay muchas sociedades en otros lugares también del país, si les digo que hace tantos años, que igual aquí había, pues estaba reventando el volcán de no sé dónde, o con historia cuando empezaba realmente la sociedad, me parece increíble, porque estamos hablando de 1700 y pico, 1770 por ahí. Toda la antigüedad que tiene la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Vamos a hablar de ella, vamos a hablar de su historia y también porque ella estuvo, María Nélida fue vicerrectora de la universidad, una experiencia muy interesante de la que vamos a ver si tenemos tiempo de traerle un poco del tema. Nélida, buenos días o buenas tardes ya. Más bien buenas tardes, Javier, y buenas tardes a todos los radioyentes. Oye, agradezco mucho el que tengamos esta oportunidad de dar visibilidad a nuestra institución, porque como bien acabas de decir, es una gran desconocida para la población. Y eso que se creó en 1777. O sea, el próximo año haremos 250 años el aniversario y lo celebraremos. Así es que, a pesar de la antigüedad y de que no ha dejado de existir durante todos estos 200, casi 50 años, es una gran desconocida. Es increíble, porque una de las cosas que más me sorprendió es esa, porque yo creo que cualquier oyente que nos está escuchando ahora, ¿no? Y ese dato que acabas de decir, la Real Sociedad está desde 1770. Y dice, ¿cómo va a ser eso? Tanto tiempo. Y tanto tiempo, y lo que tú comentabas al principio, o comentamos, tan ignorada quizá a veces, ¿no? Sí, y vamos a ver, fíjate la importancia que ha tenido a lo largo de la historia esta institución. Allí, esto se creó en la época de la Ilustración, en la época del rey Carlos III, que, como puedes imaginar, en aquella época el pueblo era bastante ignorante. Entonces se crea a nivel de toda España una red de reales sociedades en muchísimas provincias para ilustrar un poco al pueblo, enseñar un poquito al pueblo. En algunos crearon escuelitas, en otros dedicaron gran parte a la agricultura, porque había un sector agrario importante, y de esa manera se fueron desarrollando. Pero la finalidad fue esa, un poco dar cultura al pueblo. Pero en la nuestra, en la de Tenerife, fue tan importante, se celebraban las tertulias de Nava, pero influyó en la creación de la creación de la Universidad de La Laguna. Eso la gente lo desconoce, pero fue quien puso la piedrita para que la universidad estuviera en La Laguna. También intervino en la creación del Jardín Botánico de la Orotava. O sea que te cuento la importancia de esta institución. Mira, y a lo largo de tantos años, siempre ha sido con ese punto, digamos, de ilustrar, de llevar cultura al pueblo, ¿no? Porque yo me imagino, o nos podemos imaginar cómo podía ser en esos inicios, ¿no? O sea, sí, claro, no tiene nada que ver con la actualidad. Hoy el pueblo es un pueblo en general culto, con formación y que todo el mundo pues tiene más o menos una base, pero en aquella época no era así. A pesar de ello, seguimos funcionando y seguimos haciendo actividades. A lo largo del año, en nuestra sede, que está en la calle San Agustín, número 23, en La Laguna, enfrente casi del obispado. Y en la parte superior pone Universidad de La Laguna. ¿Por qué pone Universidad de La Laguna? Porque cuando la universidad se creó antiguamente, dejó de funcionar, volvió a través de los años. La universidad sí fue un adelante y atrás, pero no tenía sede ya a partir de 1928, me parece que cuando se creó la última vez, no tenía sede y empezó a funcionar
en la calle San Agustín, y entonces pone Universidad de La Laguna. Ujú. Allí dio clase don Antonio González, que todo el mundo sabe quién fue don Antonio González. Claro. Fue otro erudito como don Wilfredo Wilpret, del que acabamos de escuchar. Ujú. Pues don Antonio González daba clase allí, estaba también la Facultad de Derecho, y ya cuando a finales de los 50 se inauguró el edificio central de la Avenida Trinidad, la universidad salió de la sede de San Agustín, pero por eso pone Universidad de San Claro, Fernando. claro. ¿Y qué entonces las facultades estaban allí? ¿O aparte de Sí, facultades? allí y también en el Palacio Lercaro que está enfrente, Ajá. porque habían 3 facultades nada más. Estaba Filosofía y Letras, Derecho y Química. Entonces no había más en aquel entonces. Ya después nuestra universidad fue creciendo. Pero bueno, no me corresponde a mí entrar en el tema de la universidad actualmente. Ya, ya. Pero Sino también el edificio fue en la escuela normal de magisterio. también hubo escuelita allí, pero las escuelas, la escuela normal ya se creó en Heraclio Sánchez, pero escuelita sí hubo, creada antes de ser escuela normal de magisterio. La Real Sociedad aportó docencia creando escuelitas, pero fueron Pero escuelitas, ¿a qué te refieres con escuelitas? ¿A qué te refieres con escuelitas? dando clases, formando a gente en magisterio, haciendo magisterio, pero hubo en distintos sitios de la laguna, que para eso pues hay personas más expertas que pueden hacer referencia donde se impartía docencia, hasta crearse la Escuela Normal de Magisterio en la calle Heraclio Sánchez. Pero la Real Sociedad en la actualidad sigue siendo útil, claro que sí, no tenemos que formar a la gente como en la época de 1777, afortunadamente, pero seguimos haciendo actividades. El año pasado hicimos unas 200 actividades, entre conferencias, seminarios, presentaciones de libros, mesas redondas, etcétera. Y la temática muy diversa, la temática desde ciencias, pasando por economía, llegando a literatura, o sea que las puertas están siempre abiertas. Y quiero dejar claro una cosa, no somos una institución cerrada, que mucha gente así lo cree, no se atreven a entrar. No, es un error, las sesiones son públicas y todo el mundo tiene acceso a ellas. ¿Y cuál es el porqué? Además, ¿Y por qué existe eso? ¿Por qué? Porque ha habido tiempo suficiente como para abrir todo eso y oxigenarlo, pues digamos, ya ¿no? ves, no hemos sido capaces de dar la visibilidad que la institución se merece y lo hemos intentado ya actualmente después de la pandemia. Esto se creó con la pandemia porque tuvimos que cerrar y en los primeros meses solo dábamos la conferencia, el conferenciante, el técnico de sonido, el director y yo, o el director o yo, y no había nadie más en la sala. Entonces, ¿qué hicimos? Retransmitirlas a través del canal YouTube. Y eso ha quedado. Nosotros tenemos un streaming en directo que cualquier persona puede acceder a nuestras conferencias, o lo puede hacer en diferido porque quedan grabados en el canal YouTube de la Real Sociedad. Con ello quiero decir que nadie se corte en poder tener acceso a nuestra sede y presencialmente las puertas siempre están abiertas. Tenemos un salón de actos abierto al público. A mí me parece interesante, yo suelo ir bastante ahí. La temática que tienen, como antes comentaba, es muy variada. A lo largo de toda la semana hay conferencias, presentaciones de libros, puedes elegir la que quieras sin ningún problema. Yo suelo ir, me encanta ir allí, la verdad. Y también les aplaudo el tema del streaming, porque gente que no pueda estar o que pueda en otro lugar puede asistir perfectamente a las charlas y eso está genial. Sí, es adaptarse a los nuevos tiempos. Es verdad que la presencialidad no es lo mismo, ¿no? Siempre pues te atraen una conferencia en presencial y para el conferenciante es importante ver a público. Pero bueno, está la elección de que cada uno puede optar por lo que
mejor le vaya o sus condiciones así lo requieran. También quiero hacer hincapié en la importancia, en el gran archivo documental que posee la Real Sociedad. Hay publicaciones históricas, Javier. Allí acuden gente que quiere hacer tesis doctorales, que quiere publicar, buscando referencias de determinados documentos. Es muy importante el archivo que tenemos. Y siempre solicitándolo, acreditándose en la Real, tiene acceso a esos documentos. O sea, que se tenga en cuenta también la importancia de ello. ¿Ustedes tienen un proyecto, un programa en principio, o cómo lo hacen para establecer esa línea de trabajo, digamos? No, nosotros, vamos a ver, nos abrimos al público que nos ofrezcan temáticas. Y entonces nos proponen. Y nosotros, la mayor parte de las veces, aceptamos. Hombre, si consideramos que una cosa está fuera de lugar, pues queda excluida. Pero, por lo general, aceptamos las propuestas que nos traen. De hecho, las presentaciones de libros. No todo el que presenta el libro allí es reconocido. No, hay personas que por primera vez presentan su libro y le damos cabida, porque consideramos que todos deben de tener una oportunidad. Y esa oportunidad nosotros la ofrecemos. De hecho, tenemos una gran demanda de presentación de libros, porque claro, no todas las entidades abren las puertas así para alguien que es su primera vez. Claro. Pero nosotros lo hacemos. Pues me parece muy interesante, porque no solamente que está, sino que es a nivel básico, a nivel de base de la calle, de gente que cualquier persona, no estás hablando de que tengan que ser eminencias, ni mucho menos, sino cualquier persona que quiera presentarlo, con lo cual es una manera de sembrar la cultura en la propia gente, ¿no? Probablemente todo el mundo no piense igual, y algunas personas crean que tendríamos que seleccionar un poco en la presentación de libros o de conferencias, pero nosotros creemos, actualmente el equipo de dirección y la junta directiva cree que todos merecen una oportunidad, y de ahí que estemos abiertos de esta forma. Pues yo creo perdona que antes que se me olvide, yo pienso que es muy importante que entre todo el mundo. Bueno, pienso yo, porque ahora me recuerda a mí aquella frase del loco de la colina de Jesús Quintero, cuando hablaba de la gente analfabeta que tenemos ahora, él dice, los de ahora se diferencian de los otros, de los antiguos, en los que los de ahora sí saben leer y escribir, pero no ejercen, ¿no? No ejercen. Entonces, si encima que hay poca gente le ponen más trabas, pues cada vez será menor, ¿no? O sea, tenemos que intentar que ejerzan, ¿no? En eso somos bastante abiertos, el equipo actual es bastante abierto y da cabida a todo dentro de un orden, Javier, dentro de un orden. ¿Vale? Sí es verdad que intentamos potenciar la entrada de miembros femeninos en la institución. No es fácil, porque mira que lo trabajamos, pero en febrero celebramos la entrada de nuevos miembros que habían solicitado en el año 25 y en enero del 26. Y entraron como unas 15, 16 personas. Bueno, pues tan solo 6 eran mujeres. Los demás eran hombres, y te puedo asegurar que lo trabajamos, Javier. Sí. En la actualidad tenemos 425 socios, pero mujeres solamente somos 78 de esos 425. Es decir, hemos crecido. Ya somos un 18%. Pues la cuenta no fue... Hasta hace poco teníamos un 9%. Ya. ¿Sabes que te iba a preguntar eso? Porque eso me lo han comentado a mí gente cercana y tal, que echan de menos la parte femenina, que siempre lo que ven son señores allí y tal y que cual, ¿no? Entonces, me encanta que hayas tocado el tema porque de alguna manera la sociedad ha ido también evolucionando de otra manera, ¿no? Entonces, están muy descompensados, quiero decirte, a pesar de que... Muy descompensados, pero tienes que pensar que esto que se creó hace tantísimos años, ahí solo existía el hombre. Nosotras no existíamos, claro. Estábamos para estar en casa, nada más. Pues claro, fíjate tú al grado que se llegó,
Betancur y Molina, el famoso ingeniero, que fue miembro también de la Real y que tantas cosas hizo en Madrid, creó la Escuela de Ingenieros, después se fue a Francia, después en San Petersburgo, adoración, los zares tenían adoración con él, todo lo que diseñó en San Petersburgo. Bueno, pues su hermana, María, que era otra eminencia, no fue admitida como socia. Mi madre. Inventó y describió cosas y no fue admitida como socia porque era mujer. Sin embargo, la sede, la matritense, la sede de Madrid, sí la admitió como socia en aquel entonces. En aquel entonces, ¿no? ¿qué año podría ser, más o menos? Pues finales de 1700, 1800... 1800 y poco. La marginación de la mujer ha sido... Bueno, pero vamos a ver, porque no pero, hayamos tan atrás, cuando por ejemplo en la laguna el tema este del Cristo todavía están la mujer luchando por el acceso. Sí, ese es otro problema. A mí me parece eso tremendo, sí, ¿no? Aquí sí que admitimos mujeres y potenciamos la entrada de mujeres, pero siempre que vemos núcleo de mujeres le repartimos folletitos, le decimos que a ver si se animan. Algunas se animan, pero siempre en menor cuantía que los hombres. Claro, Nelida, pero bueno, es una oportunidad que me has dado de poderlo decir, Javier. Claro. Es que de alguna manera yo casi que cogería el tema de la Real, como tú la denominas, para demostrar el tema de la mujer, porque tú dices, oye, estamos aquí, hemos conseguido llegar hasta aquí, o sea que no hemos partido de la misma base de ninguna manera entre el hombre y la mujer. No. Y eso que estamos hablando de la laguna, de un sitio total, la gente que estudia, la gente femenina, y sin embargo el patriarcado, la manera que ha estado como ha estado, es lo que dices tú, o sea que ahí no había ha marcado, y eso señor. Lleva tiempo trabajarlo, ¿no? Sí, bueno, pues es importante que se conozca. Muchas personas, cuando acuden a lo mejor porque una amiga o un amigo presenta un libro y van allí, y entonces se quedan un poco impresionados, ¿no? Intentamos abrir el Gabinete de la Ilustración, que lo hemos dotado en los últimos años con cositas nuevas para poder exponer algunos de los documentos que tenemos, y se quedan un poco impresionados y decían, yo vivo en La Laguna, yo no sabía que esto era así, ¿comprendes? Y animamos a que se nos visiten. Hay visitas guiadas, el ayuntamiento hace visitas. Los centros escolares, tanto de institutos como de colegios, nos suelen hacer visitas y acompañados con profesores, y les enseñamos aquello y les contamos algunas cositas para que ellos sepan un poquito de historia, aunque sean niños, pero vayan aprendiendo un poquito. O sea que, y dar a conocer. El edificio, quiero resaltar, el edificio era la sede de los jesuitas, del convento jesuita, Javier. No sabía. Y el gabinete de la Ilustración era la capilla donde los jesuitas celebraban sus misas. En la desamortización ellos salieron y actualmente el edificio no es propiedad de la Real Sociedad, es propiedad del Gobierno de Canarias. Vale. Hay algunos cuadros famosos allí, ¿no? Sí, tenemos algunas obras, pero el mayor valor de todos lo tenemos en el archivo documental. El mayor en documentos históricos. Tenemos mucho. Hay un búnker donde todo eso se conserva, evidentemente. Qué bueno. Mira, yo me gustaría que, no sé si de alguna manera pudo ser en una etapa algo de elitista, porque no entiendo el por qué a estas alturas todavía tengamos esa idea, o se tenga esa idea de que yo no sabía que estaba aquí, yo no sabía que tiene tanto, coño, y con toda la riqueza que hay ahí, ¿no? Sí. Posiblemente, no sé, Javier, si esa base del edificio se hizo mal, ¿no? Ten en cuenta que cuando se creó, ¿quién podía estar allí al frente? Gente culta, gente de mucho dinero, que ayudaron con su patrimonio familiar, colaboraron, por ejemplo, la familia Nava y Grimón ayudó a crear el botánico del puerto,
digo del puerto, pero en aquella época era Botánico de la Orotava, porque el municipio era la Orotava. Pero a lo mejor, como quien creó aquello era gente muy preparada, Viera y Clavijo, eran ilustrados en la época. Claro. Eso se siguió transmitiendo a lo largo de siglos. Muchos universitarios, catedráticos de universidad, profesores, han sido parte de la Real Sociedad Económica, ¿no? Y tal vez eso haya influido en que la gente no se haya atrevido. Hace poco, en la celebración que tuvimos en febrero, una de las señoras me dijo, oye, pues me voy a hacer, ¿sabes por qué no me atreví a hacerme miembro? Porque me pedían un currículum y a mí eso me asustaba. ¿Comprende? Claro, tú cuando presentas la solicitud te decimos una breve reseña curricular, pero una breve reseña curricular. O sea, no quiero que me cuentes las publicaciones que has hecho a lo largo de tu vida. Hay gente que sí lo puede hacer, pero no todos lo podemos hacer. Entonces, esa señora, ese grupo de señoras, se echó para detrás y ese día acudió porque una amiga, que debía tener un currículum mayor que ella, entró como nueva socia y me dijo, es que nosotros no nos atrevimos, porque como no tenemos así una carrera donde apoyarnos, qué fuerte, y le dije, no te preocupes, te decimos una breve reseña curricular, mujer, claro. pero a lo mejor resulta... ¿Pero y cuántos casos podría haber de eso, sabes? Pues seguramente gente... muchos, claro, muchos, seguramente muchos, y por eso no se han atrevido, Javier. Dios, no, pero es que me quedó la... no solo tenemos derecho a estar allí los universitarios, no señor. Aquello es una entidad abierta, claro, pública, y es lo que quiero dejar muy patente. Es que la frase no me atrevía, fíjate, es que me llegó, no me atrevía. Me de llegó. Acuerdo que tenemos mujeres ilustres, sí señor. Quiero destacar a María Rosa Alonso. Todo el mundo sabe quién fue María Rosa Alonso. A Manuela Marrero, a Marisa Tejedor, a Dolores Corbella, a Ana María Crespo. Tenemos mujeres muy ilustres, pero también tenemos mujeres normales. Claro. Mira, nadie se asuste, claro. Que nadie se asuste por ello. Mira, ya para finalizar, me queda medio minuto. Mira, al frente hay gente como Soliño, hay gente de toda la vida, luchadores. Hoy casi que le hemos dedicado el programa a esto, a Wolfredo, gente importante, ¿no? Que siguen abanderando el tema, ¿no? Y que no se olvidan, que continúan en la batalla, ¿no? Él era miembro también de la Real Sociedad, por supuesto, Wolfredo Wilpret, y también su señora, la profesora Victoria Eugenia. O sea que hay muchos universitarios allí dentro como miembro de la Real, y Wolfredo merece una cita aparte, ¿no? Total. Por todo la referencia que él supuso para mucha gente y para esta tierra. Claro. Nélida, gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas. Te volveré a llamar cuando sea el aniversario de esos 250 años, ¿vale? Por supuesto. Vale. Y yo te agradezco a ti y a Radio 10 el que nos hayan tenido cuenta y que nos hayan hecho visibles. Claro. Gracias, Javier. Tenemos también una conversación pendiente de ese cuando seguiste a ser vicerrectora con el campo de la mujer, cómo conciliaste, en fin, una historia guapa. Bueno, hasta siempre. Hasta siempre, gracias. Adiós. Bueno, nosotros llegamos ya al final. Ese saludo, ahí comentarle que estuvo Miguel González en la sala de máquinas del programa, María Rodríguez y quien les habló, Javier Rodríguez, Asisa Portugués, en fin, el equipo del Rompeolas. ¿Qué les digo? Esperamos una semana, 7 días. Volvemos otra vez aquí con una nueva cita, un nuevo programa en el que siempre intentamos que de alguna manera continúe saliendo el sol. Chao. El Rompeolas. Presiento que va a ser el comienzo de una gran amistad. Capital Radio.